Shalom, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar nuevamente en nuestro espacio de estudio, estudiando la carta a los Colosenses. Estamos usando el comentario geográfico Lexham y hoy vamos a hablar acerca de lo que son las metáforas imperiales. Y va a hacer sentido algunas de las cositas que vamos a ver. Yo espero que usted esté disfrutando estos cortos videos, ya que tratamos de traer un poquito de la aplicación de la escalera educativa, entendiendo el contexto geográfico, cultural, el contexto arqueológico, para así cuando nosotros leemos el libro poder entenderlo de mejor forma. Vamos a empezar aquí en el comentario geográfico Lexham. Dice, metáforas imperiales, imágenes militares. La horticultura se limitaba con frecuencia, especialmente en tierras en ascenso y marginales, por los famosos productos frigios de la región de Frigia. El pino, Pinus brutae, y el roble, el quercus. Esos eran los productos de Frigia. Una cadena de suministros masiva fue construida alrededor de la apropiación de la madera. Pero la madera, con comida y agua, son los requisitos fundamentales para el estacionamiento de un ejército, y las propiedades imperiales a menudo reclamaron bosques para satisfacer esta necesidad. Las pocas menciones de colosas en la literatura antigua están particularmente interesadas en las escalas del ejército. Dos inscripciones colosenses confirman las visitas militares, y aquí está la fuente. Con la Odisea como un asiento ocasional para el gobernador provincial romano, cuando se llevaban a cabo los asaltos judiciales, y con todas las provincias de la península de Asia Menor, proporcionando reclutas y suministros para el frente oriental, la visibilidad de los soldados habría sido pronunciada. El estilo, aquí es donde vamos a entender, el estilo de las imágenes militares no es de extrañarse en esta carta. Por ejemplo, la inversión del triunfo, donde las potestades responsables de la muerte de Yeshua ahora se reducen a ser exhibidos públicamente. Colosenses 2:15, que nos dice el versículo, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y los seguidores del Mesías son retratados en una formación militar, manteniéndose firme en su posición. Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Algo sumamente interesante para considerar, porque muchas veces decimos, no, y la Biblia dice que los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, las potestades. Pero ¿cuántos de nosotros hemos considerado el contexto militar dentro del primer siglo? Lo que significaba el triunfo de Roma, el desfile, la exhibición pública de los enemigos de Roma. Si usted estudiara lo que es la exhibición pública, el desfile del triunfo de Roma, usted va a entender cuando dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Hubo una exhibición a través del Mashiach, de lo que estaba haciendo, porque les estaba quitando la potestad y triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que el triunfo de la cruz se convierte ahora en una exhibición pública de los enemigos de Dios. Y esto Pablo lo está hablando en el contraste en Colosenses, en donde había una gran presencia militar, en donde se habían quizás hecho desfiles que tenían que ver con el triunfo, los triunfos de Roma, de los triunfos sobre los otros enemigos, y ahora tiene perfecto sentido. En lugar de tomar algo y aplicarlo a algo teológico de los espíritus y traerlo en el contexto y entender por qué Pablo está hablando con una metáfora militar y está diciendo que se exhibió públicamente a los principados, a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Hubo un triunfo, y ese es un lenguaje del triunfo, de lo que era triunfo de Roma. De hecho, nuestro maestro Rico Cortés tiene un video llamado El triunfo de Roma, y eso
explica perfectamente lo que yo estoy hablándole aquí. Ahora, dice aquí, concursos de gladiadores. Los caminos, los caminos también trajeron un estatus más bajo, pero se mostró aún más el sello romano en la vida comunitaria. Los gladiadores, los concursos de gladiadores y cazadores siguieron siendo una marca sublimada de la violencia que subyacía en el control romano de su imperio. Las imágenes de muerte y esclavo, oiga bien, muerte y esclavo, tan familiares para estos espectáculos, dominaron gran parte del cristianismo primitivo. En Colosenses existe una serie de referencias. Colosenses 2:18 nos dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entremetiéndose en lo que han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Descalificar. Aquí el verbo descalificar. Catabreu, que es la palabra catabreu, descalificar. También en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra braveu, que es regla. Colosenses 4:13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. La palabra ponos, esfuerzo físico, trabajo, insinúan la apropiación de las imágenes de los gladiadores con la identidad cristiana. Así es que ya le mostré solamente los versículos 2:18, donde se usa la palabra catabreu, que es descalificar, que tenía que ver el contexto de gladiador. En Colosenses 3:15, braveu, que es regla, y Colosenses 4:13, ponos, esfuerzo físico y trabajo, todas son apropiación de las imágenes de gladiadores para la identidad cristiana. Los concursos de gladiadores enfatizan el control romano del espacio, una construcción geográfica de gestión social que también reclamaba autoridad cósmica, personificada frecuentemente por un destacado funcionario romano en el primer puesto del teatro o estadio. Colosas ya atestigua un teatro, una base helenística excavada en el costado del Oiuk, que puede haber sido modificada para tener espectáculos. La carta a los seguidores del Mesías en Colosas los alentó a tomar estas metáforas imperiales para la vida. Déjenme les subrayo esto. La carta a los seguidores del Mesías en Colosas. ¿Cuál era uno de los propósitos de la carta? Alentar a tomar estas metáforas imperiales para caracterizar la vida sometida al Mesías en lugar de César. Fíjense lo que siempre nosotros hablamos, un mensaje contracultural. Ya tu vida no le pertenece a César, sino le pertenece a Yeshua, tu amo, a tu patrón, que te ha conectado con el Dios Supremo. Y esta carta es un aliento para tomar las metáforas imperiales y aplicarlas en la vida que ahora es sometida al Mesías en lugar de a un emperador como el César. Y por último, esta parte dice: rechazando reclamos imperiales de dominio cósmico. El emperador Augusto diseñó una revolución en el gobierno que incluyó un programa ideológico masivo que proclamaba la aprobación cósmica para el emperador. Al emperador se le atribuía no solo el dominio sobre la tierra y el mar y sus productos, una geografía ordenadamente cósmica, pero precisamente porque ese dominio fue o se afirmó que era cósmicamente ordenado, la fecundidad del reino fue promovida por la persona imperial, el benefactor del mundo. Fíjese, al emperador se le llamaba el benefactor del mundo. Por eso el mensaje de Pablo era sumamente peligroso. Como parte de la promoción de relaciones familiares estables que se mantuvieron en el corazón de un estado estable, Augusto extendió parte de este papel generoso entre los miembros de la familia, especialmente su esposa Livia, también llamada Julia. La asociación divina particular concedida a Julia fue Césares o Demeter. Demeter era la deidad oriental. Su atributo particular era la fertilidad. A menudo se mostraba sosteniendo 3 espigas de trigo y a veces un cuerno de la abundancia, símbolos de esa prosperidad. Cuando la condición de Colosas revivió en el año 117 después de la era común, al comienzo del reinado de Adriano, la asociación de Demeter con la fertilidad y con las mujeres de la familia imperial se afianzó.
El epíteto clave de Demeter fue carpoporos, portadores de fruto. Cualquier moneda que contenía un retrato del emperador o una de las mujeres imperiales en el anverso y la imagen de Demeter, la fructífera, en el reverso, enfatizaba la fuente imperial de la fertilidad. Una moneda acuñada por Herodes Antipas se aplicaba el título expresamente a la propia Julia. La carta a los colosenses no tiene nada de eso. La metáfora de la fertilidad y el crecimiento deriva de un contexto hortícola. Aquí en Colosenses todo tiene que ver con la horticultura, como lo vimos en los primeros videos. No tiene nada que ver con esto. Se democratiza al ser transferida a los miembros de la iglesia y también se obtienen de las buenas nuevas del Mesías Yeshua por encima de los césares. Además, la extensión de su reino no es otro que lo reclamado por el emperador, el cosmos. Por eso Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros y así ha llevado a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se acuerda que hablamos que esas metáforas son de la agricultura? Tienen que ver con la abundancia. Así que era poderosa esta metáfora, carpoporos, que mucho después de que la carta fue escrita y mucho después de que las mujeres imperiales habían sido separadas de una conexión con Demeter, se convirtió en uno de los sinónimos claves para cristiano. Los seguidores de Cristo o del Mesías eran conocidos como los carpopori, los portadores de fruto. Fíjese qué interesante, porque ahora estaban conectando algo que tenía que ver con Demeter, una deidad que era portadores de fruto, y más adelante se le va a conocer a los seguidores del Mesías como los portadores de fruto. Es algo interesante porque ahora estamos viendo que para entender el contexto cultural es necesario ver este tipo de materiales, porque nos lleva más allá de lo que podemos nosotros realmente tratar de entender. Y es importante porque estoy tratando de buscar aquí algo aquí. Déjenme ver si. Estoy tratando de buscar otro recurso. Es interesante porque cuando nosotros nos ponemos a ver todo este tipo de cositas, ahora es que hacen más sentido todo este tipo de material, todo este tipo de cartas, porque nos abren la mente a lo que podemos entender. Fíjese, vamos a ver en este recurso se llama el comentario social. Vamos a estudiar un poquito de aquí para terminar, y la próxima semana hago el final de esta serie ya de Colosenses, que es muy poquita en sí. ¿Ok? Así es que dice aquí, Colosenses tiene una apertura de la carta, la introducción que va del capítulo 1 al versículo 3 hasta el capítulo 2, versículo 5. Tiene acción de gracias, introducción a la beneficencia de Dios en el pasado, introducción a la futura beneficencia de Dios, quién y dónde está Yeshua ahora, el papel de Pablo. Del versículo 6 al 23, afrontar la filosofía que perturba a la iglesia. ¿Ve? Había una corriente filosófica. Y del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 6, implicaciones en el estilo de vida de la experiencia de los que pertenecen al Mesías. El autor de esta carta es probablemente el colega de Pablo, Epafras. Se cree que no escribió Pablo esta carta, que proclamó el Evangelio de Dios en el Valle de Lico y es nombrado en la carta como compañero del autor putativo. Colosas era una pequeña ciudad a orillas del río Lico, ya lo vimos. Lo significativo en esta región de Frigia era la preocupación por el impacto del cielo en las personas y en la vida social de la región. Los antiguos consideraban el contenido del cielo como seres animados, capaces de influir en las personas de la tierra. Las personas identificadas etnocéntricamente como epilépticos
En Marcos capítulo 4, versículo 24 y Marcos capítulo 17, versículos 15 son literalmente en griego lunáticos, afectados por la luna animada. Esto es interesante porque mire, fíjese, Mateo 4:24, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Quiero que usted vea algo interesante. Esta palabra lunático, seleniasomai, fíjese, si nosotros vemos aquí, dice ser lunático, padecer alguna enfermedad convulsiva. Ahora, vamos a ver qué nos dice el comentario teológico. Este de aquí. Selene viene de luna. Seleniasomai, tener un ataque de luna, ser epiléptico. Dice aquí, aparece algunas cuantas veces ya en Homero. El término se usa sobre todo en el sentido literal luna, pero en extensión puede tener sentido de mes. Aunque es luna menor, la luna con su ciclo único de fase, su crecimiento y declive, su efecto sobre las mareas es más prominente en la mitología y la religión paganas que el sol. Ya en Hesiodo, el nombre Selene se refiere a la diosa de la luna. Teia, uno de los titanes, dio a luz al gran Helios y a la brillante Selene y Eos. Okay, quiero ver que aquí en esta parte. Déjenme ver si abro un poquito más esto. El sustantivo luz, llama, aparece unas cuantas veces. No, quería ver lo de la Septuaginta. Esta. Septuaginta. En la Septuaginta, Selene aparece 40 veces, incluido 8 veces en los Salmos. Corresponde al hebreo Yaré, al hebreo Yarea. Al hebreo Yarea. La función de la luna es marcar el tiempo mediante la creciente y la menguante. Las fiestas religiosas de los hebreos, como la de muchas sociedades primitivas, estaban determinantes por el calendario lunar. También se encuentran referencias al orden fijo de la luna, Jeremías 31:35, su belleza, Salmo 8:3, y su permanencia, Salmo 72:5. Como otros objetos celestes, la luna se apresta a usos figurativos. ¿Quién es esta que aparece como la aurora hermosa, como la luna? Brillante como el sol, majestuosa como las estrellas en procesión, Cantares 6:10, solo en 2 pasajes hace referencia a la luna aparte del sol, y en ambos asocia con las estrellas. Hay que señalar que el término neomenia, forma mes nuevo, es decir, el primer día del mes es el término estándar para la luna nueva y por lo tanto para la fiesta hebrea correspondiente. Pero quiero ir aquí, worship. La adoración de la luna como el sol y las estrellas está prohibida en el Tanakh. Quizás un reflejo de creencia popular en el poder preternatural, que los fenómenos naturales sea la promesa de que bajo la protección de Adonai, la luna no herirá de noche a los justos. En el juicio escatológico la luna se oscurecerá. Eclesiastés 12:2, Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:10, se avergonzará. Isaías 24:23, se convertirá en sangre y se detendrá su curso. En bendición, sin embargo, su luz será como la luz del sol. Pero fíjese lo que dice Salmo 121:6. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y eso es a lo que está hablando este comentario aquí. Que las personas creían que eran afectadas, se les llamaba lunáticos, como el Salmo 121:6. El sol no te fatigará de día y ni la luna de noche. El Evangelio de Dios,
a través de Pablo, permitió un brazo horizontal de la acción de Yeshua. Muerte, resurrección con la ascensión, apuntando a una orientación vertical. En Colosenses, como en Efesios, Yeshua ahora está con Dios y en control de las entidades y acontecimientos celestiales. La carta responde a las preguntas. ¿Dónde está Yeshua? Ahora, en un aspecto doctrinal, y qué debemos hacer los creyentes en Yeshua al respecto, en el aspecto moral. Así el escritor de esta carta sitúa la fe en el Señor Yeshua literalmente por encima de cualquier otra influencia o poder. Y aquí ya está lo que hablamos en Efesios. Las cartas se abrían con una fórmula compuesta por el nombre del remitente, remitentes, a continuación el nombre del destinatario, destinatarios y un saludo. Esto es lo que se llama la superinscripción, que era una carta helenística. Los supuestos remitentes de esta carta son Pablo y Timoteo. Timoteo fue coautor de 4 de las cartas paulinas: Primera de Tesalonicenses, Segunda de Corintios, Filipenses y Filemón, y se le menciona como coautor de la pseudo-paulina, Segunda de Tesalonicenses y Colosenses. Según se desprende de las cartas de Pablo y de los recuerdos de la tercera generación del libro de los Hechos, Pablo y Timoteo fueron apóstoles del grupo de Yeshua o agentes de cambio. Tanto Pablo como Timoteo tuvieron una noble preeminencia en la región de la diáspora israelita occidental, donde difundieron el Evangelio de Dios, que el Dios de Israel resucitó a Yeshua de Nazaret con vista al inminente reino israelita de Dios. Ese era el mensaje que ellos tenían. ¿Okay? Voy a ir más adelante. Todo esto es la introducción. La beneficencia de Dios. Vamos a leer. Hoy vamos a leer esta parte 2. Enfrentarse a la filosofía que perturba a la iglesia. El autor hace un llamamiento inicial antes de exponer las advertencias que siguen. El llamamiento es vivir sus vidas, es decir, comportarse, interactuar, actuar de manera que se les ha enseñado. La advertencia se centra explícitamente en una forma diferente de vivir la filosofía. Se refiere a una forma de vida enseñada por un filósofo, un maestro cuya propia forma de vida y enseñanza servía a sus clientes para descubrir una forma de vida con sentido. Era la vida del maestro la que servía de explicación y comentarios a su enseñanza. Para los miembros del grupo de Yeshua, este maestro es el Yeshua exaltado. El escritor presenta 3 advertencias. La primera advertencia dice: mira que nadie os se lleve cautivos por medio de filosofías y vanos engaños, según la tradición humana, según los espíritus elementales del universo. ¿Se acuerda? Estos son el sol, la luna y las estrellas, y no según el Mesías. Parece que la influencia del cielo a través de los espíritus elementales del universo lo que controlaba y determinaba la vida de la gente corriente. Los filósofos enseñaban a los individuos cómo evitar el poder de estos espíritus. Por supuesto, esto debía parecer una gran tontería, ya que los miembros del grupo de Yeshua tienen acceso al Mesías, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y han llegado a la plenitud en él. Los miembros del grupo de Yeshua habían sido llenos. Además, el Mesías es la cabeza cósmica de todo gobernante y autoridad, así es que no hay que temer. Interesante, porque ahora estamos viendo que hay filosofías, hay diferentes corrientes, y Pablo está trayendo esta carta con el contexto de horticultura, con el contexto de metáforas imperiales, con el contexto del culto imperial, para darle una identidad al pueblo que ha creído en el Mesías y decir: Yeshua es tu Mesías, en él reside la plenitud de todo lo creado, todo fue creado por él y para él, y todo existe por él. Él exhibió a los principados, a los potestades, triunfando sobre ellos. Ustedes entienden este lenguaje, y ahora tiene más sentido la carta. Y la próxima semana vamos a regresar a leer de la carta del capítulo 1 en adelante, para poder entenderla ya en su contexto y poder sacar lo mejor de este documento y poder seguir aprendiendo. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo. Shalom, bendiciones, shalom.